Buenos días. Siendo las 7:45, eh, estuvimos esperando por 15 minutos la asistencia de los aprendices. Eh, eh, pues esta es una sesión que fue reprogramada para poder aprovechar el día festivo. Entonces, teniendo en cuenta esa razón, esperamos un tiempo, pero aquí está la grabación y está a disposición de ustedes el material. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Dame un segundito. Estoy pensando en que los próximos videos quiero editarlos, quiero que sean un poco más didácticos, quiero poner como imágenes, quitar los espacios en los que no estoy hablando mucho para que sea más conciso e importante. Entonces, eh, déjenme en los comentarios de acá qué opinan. Regálenme un segundito y ya empezamos. Creo que también debo cerrar antes de que se metan unos sonidos de una construcción. Acabo de darme cuenta. Creo que ya estoy listo por acá. ¿No? Permítanme cerrar el tema el tema del sonido. Listo. Ahora sí, iniciamos. Bueno, eh, hemos empezado muy bien el curso. Siento que en los comentarios, en cada uno de los trabajos que recibo de ustedes, siento que ha sido de fácil entendimiento los temas, entonces estoy muy feliz por eso. El día de hoy llegamos al proceso de contratación del talento humano. Ya hablamos del proceso de selección, pero ya llegamos a, bueno, la contratación es como, si se acuerdan, de la trazabilidad, es como ya llegar a los últimos pasos en los que, bueno, ya decidimos quién creemos que es la persona ideal para que desempeñe ese cargo. Entonces, bueno, hagámoslo parte de la organización o de este sueño. Y aquí es donde llegamos al proceso de selección del talento humano. Espérense ahí, no sé si estoy viendo lo mismo que ustedes. Acá. Bien, como les he dicho siempre, en el SENA nosotros dividimos cada uno de los temas o una serie de temas en lo que titulamos actividades de aprendizaje. Y la idea es que al final eh, de esta unidad, ustedes sean capaces de aplicar la normatividad laboral vigente, teniendo en cuenta los diferentes procesos de vinculación y desvinculación laboral de los empleados. Entonces, eh, el proceso de contratación del talento humano, yo siento que, eh, bueno, siento o no, debe respetar la jurisprudencia de Colombia porque además eso es lo que nos protege, ¿me entiendes? Este curso es súper importante, yo siempre lo digo porque es que no es un curso que tú hagas para un trabajo o es un curso que tú hagas para, joda, porque te lo pidieron como requisito, no, es que esta es la ley y esta es la forma en la que todos tenemos que saber cómo nos contratan o no, cómo está bien un contrato, cuándo te explotan, ¿verdad? Entonces ese es un tema que siento que todos debemos tener los conocimientos básicos que en realidad son bastante sencillos. Entonces, bueno, al fin, entonces, ¿a qué es lo que nosotros nos tenemos que de pronto eh,
adherir para poder estar sobre la ley es a la, bueno, cuando hablamos en el tema del carácter público de los privados y hablamos de nacionales o extranjeros, nos pueden aportarse preceptos contemplados por la ley en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, nosotros debemos ceñirnos al Código Sustantivo del Trabajo por lo reglamentario de la norma en todo lo que haga referencia a lo laboral. Entonces, este proceso es el inicio de la labor que se realiza en el área del talento humano como una de las funciones específicas para estas áreas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces mira lo que dice. En el proceso de contratación del talento humano, definir los procedimientos, orientaciones y actividades contractuales y precontractuales basándose en las normas, decretos o leyes que rigen el modelo de contratación del país debido a que estos procesos son de carácter legal y normativo, como les decía. Hombre, solo tenemos que conocer lo que dice la ley para poder adherirnos, para poder hacer reclamaciones o saber qué puede pasar si cometemos un error, ¿verdad? Entonces, como lo hemos hablado en las anteriores diapositivas, a mí me gusta mucho eh, como que dividirlo como si pareciera, como una trazabilidad, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que definir cuál va a ser el contrato de trabajo y qué tiene que llevar. Después vamos a llevarlo a la inducción, capacitación y evaluación de desempeño. Y por último, terminación y liquidación del contrato, porque es que al final, por eso la vida laboral inicia y se termina. Inicia cuando tienes tu primer trabajo y se termina cuando te jubilas o mueres. Entonces, en esos casos, la ley tiene que pensar qué tiene que pasar en cada una de las situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso lo vemos como una trazabilidad o me gusta que lo grafiquemos de esa forma. Entonces, fíjate, en el contrato de trabajo, ¿cuál es la definición? Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Persona natural somos nosotros, las personas de carne y hueso. Personas jurídicas son las empresas. Nosotros tenemos cédula, ellos tienen NID. Las empresas o las personas jurídicas que son las empresas. Eh, Otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Miren esto, porque es que a mí me gusta meterme con los términos que suenan de pronto raros o que no escuchamos en el día a día. Como mira, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Dependencia es que las actividades de tu trabajo dependan de esa persona y que por esas actividades a ti te tengan que dar un dinero. La subordinación es que es un jefe, una, un orden jerárquico que da instrucciones para poder cumplir los objetivos de la empresa. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir ahí. Entonces, ya entendimos que es un contrato de trabajo. Ahora miremos cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para que el contrato de trabajo, pues, esté ceñido a la ley y que sea justo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador en un salario como retribución al servicio. Esos son los puntos que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el contenido del contrato? El contrato tiene que tener una identificación y domicilio, tu nombre completo, tus datos, ¿me entiendes? De dónde te consiguen pues quién eres tú. Eh, Domicilio, labor o trabajo que vas a ejecutar o que has ejecutado, el lugar de trabajo, el salario, la forma o periodo de pago, porque hay gente que se le puede pagar semanal, diario, quincenal, como es la mayoría en Colombia, mensual, como también en un gran porcentaje de servidores públicos, ¿verdad? Entonces, el lugar de trabajo, el salario, la forma, el periodo de pago, el periodo de prueba si lo requiere el cargo, las obligaciones y prohibiciones, las obligaciones de ambas partes, a qué está obligada la persona al llegar a la empresa y a qué está obligado el jefe o el patrón o el dueño de la empresa que te contrata por tener tus servicios a la orden. Entonces, las prohibiciones que hayan de parte de la organización que hacen que si tú las cruzas puedas hacerte acreedor
a un despido con justa causa y ya veremos eso en próximos temas. Entonces, las causales especiales de determinación, las correspondientes firmas de las partes y los intervinientes o garantes. Y por último, tener en cuenta para poder definir cuáles son las clases de contratos. Entonces, existen los contratos de duración indefinida, contrato de término fijo, contrato por obra o labor y el contrato de aprendizaje. Entonces, vayamos a la trazabilidad un momentico. Contrato de trabajo, ok. Tenemos en cuenta qué es los elementos, qué debe tener como contenido y cuáles son los tipos de contratos para definir cuál es la mejor opción por parte y parte. Entonces, en la trazabilidad decía, miremos contratos de trabajo, check. Ahora miremos cómo es el tema cuando ya la persona pasa esa parte y entra a la empresa. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, el paso a seguir es la inducción, capacitación, la evaluación de desempeño. Entonces, ¿inducción qué es? En el momento en el que se realiza la vinculación o se finaliza el contrato, es responsabilidad del área del talento humano proporcionarles a los colaboradores la información sobre la filosofía misional de la organización para desempeñarse de manera satisfactoria. Eso no es más que decirle a la persona de forma que ella lo entienda. Quiero ser enfático en eso. Compartir la información de forma que se entienda, no de forma que tú entiendas, de forma que se entienda. Entonces, cuando hay una información que se necesita que se entienda, el criterio tuyo es el menos importante porque tú sí lo estás entendiendo, porque tú eres el que lo está sacando. Pero lo que tú tienes que ver es que si no lo comprende una persona, dos personas, tres personas, así lo comprendan varias, hay algo a mejorar. Entonces, la inducción es que tú puedas, tú como líder de talento humano y tu equipo de ahí abajo, cumpliendo con las estrategias que ustedes tengan para el manejo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, cierto? De poder hacer que la persona entienda qué es lo que debe hacer, cuáles son las necesidades del cargo y qué es lo que espera que haga correctamente las directivas de la empresa. Eso es súper importante que sea transmitido a la persona, inclusive para determinar si se siente capacitado para el cargo o que tú veas si está capacitado en el actuar solamente por que reciba una instrucción como esa. Entonces, listo, le dijimos lo que tiene que hacer, ahora le tenemos que enseñar. ¿Y cómo le tenemos que enseñar? Con la capacitación. Se ha podido demostrar que los colaboradores, y cuando hablamos de colaboradores hablamos de empleados en otros términos, pero ya hemos dicho en anteriores ocasiones que no nos gusta hablar de empleado, sino llamarlo colaborador, porque es que él colabora con la empresa para que los objetivos de una directiva se cumplan. Entonces, cada una de las personas, desde el que abre la puerta hasta el que toma las decisiones, es importante, es necesario para que el desempeño y los objetivos de la empresa se den. Por eso hay que llamar a quienes hagan parte de una empresa, no son compañeros, no es tu subordinado, no es tu jefe, somos todos colaboradores de un objetivo en común. Entonces, entendiendo eso, hay que enseñarle a la persona cómo lo va a hacer. Entonces, la capacitación es muy importante porque además, yo les voy a dar la estructura de cómo se capacita. 3 pasos. Yo lo hago, tú me ves. Paso 2. Yo lo hago contigo y yo te veo. Y paso 3. Tú lo haces y yo te veo. Si él pasa esas 3 partes, está capacitado. Porque está capacitado para hacerlo contigo, sin ti y en cualquier contexto. Entonces, ese es el paso, ese es como la estructura de una buena capacitación. Y después de eso, cuando nosotros nos aseguramos de que hicimos nuestra parte, al decirle lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer bien y lo enseñamos bien, en un periodo de tiempo estipulado en el contrato, es posible que se haga una evaluación de desempeño, no con el ánimo de que se castigue, quizás, sino con el ánimo de ver en qué áreas se puede mejorar. Pero al fin y al cabo, hay que entender que el objetivo de la empresa es que se haga de la mejor forma un cargo y si hay una persona que teniendo evaluaciones de desempeño no lo está haciendo de manera correcta, pues
o debe mejorar o debemos reemplazarlo. Y eso es algo bien importante porque aquí es donde se juega lo que yo diría que cuando se malinterpreta el tema de una empresa y de las emociones familiares. Porque si tú eres una buena persona, si tú tienes una familia muy bonita que depende de ti y tienes bastantes obligaciones, no hace que el patrón tenga la responsabilidad de por tú tener estas condiciones de vida, mantenerte en un cargo que quizás no estás cumpliendo de la mejor forma y quizás hay otras personas que sí lo hacen de la forma que espera la organización. Entonces, es que no nos pongamos solamente en la orilla del empleado, sino que también miremos la orilla del dueño de la empresa, porque yo espero que cada una de las personas tenga la oportunidad de emprender porque es algo muy bonito. Entonces, cuando tú seas el jefe de tu propio sueño, verás que hay que tener en cuenta mucho más que las condiciones de vida para poder llegar lejos. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿verdad? Entonces, después la evaluación de desempeño, como lo habíamos dicho, dice, incluye la revisión del comportamiento laboral para reconocer sus méritos y corregir sus debilidades. Se pretende tomar decisiones de selección, ascensos y salarios, permite llevar un registro histórico del clima laboral para mejorar. ¿Ok? También, como le devolvamos a la trazabilidad, entonces entendimos contrato de trabajo, inducción, capacitación y evaluación del desempeño. Y ahora nos vamos a la final de esta trazabilidad, que es la terminación y liquidación de un contrato de trabajo. Entonces, diremos, existen la terminación de un contrato por justa causa y sin justa causa. Estoy seguro de que estamos familiarizados con esos términos. Entonces, yo lo voy a poner en otros términos. Aquí es cuando te echan porque tienes la culpa y cuando te echan porque no tienes la culpa. Y las dos formas se pueden. Entonces, cuando te echan porque tienes responsabilidad, se llama terminación de contrato con justa causa, y es porque no se cumple con el objeto del contrato, es decir, a usted lo contrataron para hacer arepas y no está haciendo arepas, o no las está haciendo en la cantidad que se comprometió desde el primer día, o no las está haciendo de la calidad que usted hizo el primer día. Entonces, cuando no se cumplen los objetos del contrato por parte del jefe de la empresa o el dueño de la empresa, se puede tomar la decisión con justa causa. ¿Cuándo también es con justa causa? Acuérdense cuando hablábamos del contrato. Eh, las penalidades que había por, oiga, usted no puede echarle sal a esto porque si no se va. No puede echarle sal a las arepas, o ninguna arepa aquí se le puede echar huevo, ¿verdad? Y si usted le echa huevo, se puede ir. Le echaste huevo, ellos tienen la razón de poder terminar tu contrato con justa causa. Entonces, cuando, teniendo eso en cuenta, esa es la forma en la que te echan por alguna responsabilidad propia. Ahora, en la que tú no tienes responsabilidad, hay muchas razones. Uno, ya tu cargo no es importante para la empresa, cumplió una función y ya no se justifica tu gasto. Eh, eso sucede en las empresas que la tecnología, el mercado va haciendo que cargos se vayan minimizando. Entonces hay personas que pueden hacer un solo cargo y no se justifican varios sueldos. Esa es otra forma de, sin justa causa, de salir de ti. Porque eso no, entonces cuando eso pasa, tú no eres malo, tú no eres mala. De pronto estás haciendo lo excelente, pero ya no es importante. O también, porque también es verdad, no hay un buen clima laboral, de alguna forma consideran que es mejor que tú no hagas parte de la organización y prefieren salir de tu o prescindir de tu servicio. ¿Cuál es la diferencia entre la justa causa y sin justa causa? Es que cuando te despiden, es que te dicen adiós de la empresa con justa causa, no te haces acreedor a la liquidación. La liquidación es un dinero tasado por el tiempo que tú llegaste hasta que te vas. Entonces, cuando te dicen adiós sin ninguna razón porque no hiciste nada malo, eres acreedor a ese dinero, ¿verdad? Entonces, la liquidación del contrato, por último, es realizar la respectiva liquidación del contrato en los tiempos y condiciones establecidos por la legislación laboral para poder definir cuál es tu liquidación y cuál es tu indemnización. Error de término. La liquidación es el dinero que te tienen que dar por el tiempo trabajado. Y la indemnización es el dinero que te dan porque no hiciste ninguna cosa mala o no saliste de lo que se te pactó y te dan
un dinero para que te puedas mantener, lo quisiera llamar así, o para que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, la liquidación es el proceso, número, es el calendario para definir cuánto se debe llevar la persona y si se le da o no indemnización. Y te la dan si te vas sin justa causa, y con justa causa no te eres acreedor a ese dinero, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido explícito esto, que se haya entendido. Cualquier cosa, me pueden dar un comentario acá en el canal o en la plataforma también Territorio. Entonces, muchas gracias por el espacio, a quienes hayan llegado hasta el final, y que tengan un excelente día.